la otra parte del gobierno de Milei, ¿no? A los argentinos han puesto el voto en las reformas, han puesto el voto para las reformas, han puesto el voto para que para el desarrollo económico, para que haya modernización laboral, para que bajen los impuestos. A propósito, Santilli está renunciando a su banca, Nacho. Sí, sí. Noticia de última hora, una vez que votó el presupuesto, ¿verdad? Totalmente. Y ya recibió al gobernador Ignacio Torres. Hay un anuncio en puerta, atención Pablo, con respecto a las provincias. Primer gesto puede ser del gobierno hacia las provincias. Lo dejó trascender Nacho Torres, el gobernador de Chubut, cuando se iba de Casa Rosada. Habló de que probablemente en breve, mira, está la foto. Ahí está. Se están quitando retenciones al petróleo. Bueno, atención, Lo dijo retenciones al petróleo. Lo dijo Nacho Torres hace instantes. En breve seguramente vamos a poder avanzar con el decreto para eliminar retenciones al petróleo. Sí, yo me estaba recordando, Gonzalo, cómo nació, ¿te acordás? Nacho Torres, lo veíamos, me acuerdo que lo entrevistamos el año pasado en el otro canal. No le vamos a, no le vamos a vender petróleo, no va a salir el gas ni el petróleo de acá. Bien, un discurso bien nacionalista. Después, de pronto, muy de territorio provincial, bueno, esa primera postura fue uno de los más duros gobernadores, bueno, uno de los primeros ahora que es convocado por el gobierno. Ahí están Manuel Adorni, Diego Santilli, que todavía no asumió formalmente como ministro del Interior, seguramente lo va a hacer en las próximas horas, lo hará el próximo lunes, y ya el lunes, tengo entendido, reunión con Yarlora, gobernador de Córdoba, con Sáenz, gobernador de Salta, y con Orrego, gobernador de San Juan. Comienza Santilli, comienza el gobierno, ayer se lo preguntábamos a Manuel Adorni, este equipo del cual va a ser el articulador fundamental, casi el garante político, el interlocutor y garante político va a ser el ministro del Interior, Diego Santilli, pero va a estar secundado por Patricia Bullrich en el Senado, Martín Menem en diputados, y por supuesto Manuel Adorni, Karina Milei, trabajando casi como un equipo de fútbol 5, ¿no? Sí, ahí, cuadrilátero, triángulo. Adorni y Karina Milei supervisando, ¿no? Todo. Que no se corra ni un milímetro de lo que quiere el presidente. Exactamente. Bueno, acá lo importante, vos me avisás, Gonza, cuando ya está César Litvin, porque vamos a las cuestiones de fondo. Lo que tendrá que despejar, no sé ahora. Ahora se viene la modernización laboral, tal vez la reforma penal, pero en algún momento la reforma impositiva. Por la secuencia que ha planteado el presidente, la verdad que no sé en qué tiempo se dará la reforma impositiva. Pero una de las asimetrías más grandes, además de la cuestión laboral, sin lugar a dudas, es la balanza inclinada que tienen los empresarios argentinos, no con, países europeos, con Estados Unidos, con Paraguay, con Chile, con Uruguay, con Brasil. Se ha viralizado un video muy interesante, ¿lo viste? Las desventuras, muy práctico y muy concreto, de introducción para hablar con uno de los más grandes tributaristas que tiene la Argentina, el profesor César Litvin, para que veamos claramente la cancha inclinada que tiene un empresario argentino. Eso que le están reclamando a Milei. Bien todo, pero vamos hacia acá. El presidente ha prometido ese norte. Fíjense cuál es la realidad de un empresario argentino frente a un empresario paraguayo. Dale. Industrial argentino versus industrial paraguayo. ¿Están listos? Vamos. ¿Cuánto pagan de IVA? Nosotros pagamos 10%. ¿10%? ¿Qué hijo de puta? 21 en Argentina. ¿Cuánto pagan en Paraguay y en Argentina de ingresos brutos? En Paraguay no existe eso, 0. Dios mío. Entre el 3 y el 6%. ¿Cuánto pagan de impuesto a las ganancias? Eso sería el IRE, impuesto a la renta empresarial, que se paga 10%. 10%. 35 en Argentina. ¿Cuánto pagan de impuesto al cheque? Primera vez que escucho. 1,2. ¿Cuánto pagan de tasas municipales? Bueno, depende de cada municipio, pero es una tasa por metro cuadrado, no tiene nada que ver con la actividad económica que esté haciendo dentro de ese espacio. Está directamente relacionada a la actividad económica, es entre el 3 y el 6% de la facturación dependiendo del municipio. Te matan. ¿Cuánto pagan de cargas laborales empleado-empleador? Bueno, en Paraguay es 25% y medio, 16% y medio lo paga la empresa y 9% lo paga el empleado. 48% todo para la empresa. Siempre hablamos de diferencia entre productividad
productividad, competitividad, con esta competitividad estructural va a ser muy difícil. Última pregunta. ¿Cuánto paga de impuesto a la renta el régimen Maquila? 1%. El industrial argentino, el joven industrial argentino de remera negra, se quiere morir. Se quiere morir. Se quiere morir, me dijo, ya agarro todo y me voy a Paraguay. Es que ha ocurrido eso. Es que ha ocurrido eso. La economía kirchnerista ha expulsado. Agradecidísimos todos los productores agropecuarios del sur de Brasil, los productores uruguayos, los productores paraguayos, porque han sido expulsados de este país. Quien haya montado una industria en la República Argentina en los últimos 15, 20 años, verdaderamente ha sido porque este país es su tierra, su patria, el lugar de sus hijos, nunca el mejor lugar para hacer negocios. César Litvin, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludar a todo el equipo. Está espectacular ese video porque muestra muy claramente realidades diferentes y esa realidad se convalida que en los últimos 10 años Paraguay creció entre el 30 al 35% en promedio en los últimos 10 años. ¿Sí? La Argentina tuvo un crecimiento negativo en los últimos 10 años. ¿Se entiende? Eso explica, se entiende, por supuesto, porque, como vos decís, la cancha está muy inclinada, es difícil hacer goles con esa cancha inclinada, y yo creo que en la agenda tiene que estar en forma insoslayable, en forma imprescindible, una reforma tributaria que cambie esta situación que no nos ha permitido crecer en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse? Yo creo que 2 etapas, una urgente. La primera urgente es, no puede ser que los fiscos provinciales le deban plata a los contribuyentes. Los fiscos provinciales le deben plata a los contribuyentes. El contribuyente es acreedor del fisco. Urgentemente hay que cortar con esa obscenidad. Los anticipos. Obviamente, el SICORE y todos esos sistemas que hacen de que se ingrese de más y que cuando el contribuyente toca el timbre para que le devuelvan esa plata, lo miran con cara de pocos amigos. Claro. Así que, y lleno de trámites burocráticos, laberínticos, que es difícil que le devuelvan. Y ese dinero puesto en la actividad productiva seguramente va a rendir más que en el bolsillo de los gobernantes, ¿sí? Lo otro que hay que hacer rápido es las tasas municipales. No pueden cobrarse tasas municipales sin tener en cuenta el costo de la prestación, como decía el empresario paraguayo, en función de metros cuadrados, no en función de la venta. ¿Qué tiene que ver el costo de la prestación con la venta del contribuyente? Es increíble que los municipios quieran ser socios de la actividad económica, ¿no? Cuando sí, perdón, socio de la actividad económica, siempre de las ganancias, nunca de las pérdidas. Obviamente, porque si se pierde no se paga, se paga igual porque se paga sobre la venta. Claro. Ahí hay un tema muy importante porque es otro ingresos brutos municipal. Claro. Hay que tener en cuenta que ingresos brutos no existe en ninguna parte del mundo. Ingresos brutos, insisto, no existe en ninguna parte del mundo. Hay 2 configuraciones de impuesto a las ventas. Estados Unidos tiene un impuesto a la venta, pero solo al consumidor final, en la última etapa, sin todo el efecto plurifásico que hay en la Argentina. Y en Europa se usa el IVA. ¿Sí? Claro. En la Argentina tenemos IVA, tenemos interno, tenemos ingresos brutos provinciales, ingresos brutos municipales con este monto en función de ventas, y que vos tenés claro que en los últimos meses muchos municipios han creado o aumentado las tasas municipales. Han creado nuevas tasas municipales sin ninguna contraprestación de servicios. Entonces, lo urgente es eso, ¿sí? Y después hay una etapa donde tiene que haber un gran acuerdo porque en Argentina existe federalismo fiscal, pero el federalismo fiscal pensado en su momento por Alberdi no tiene nada que ver con estos gobernantes que han sido voraces, y eso explica que la Argentina no pueda crecer. Es imposible crecer
con esta carga tributaria que es asfixiante para los que pagan impuestos. Ahora, porque esa es otra parte. La gran pregunta, una de las grandes preguntas del millón, ¿cómo se puede hacer una reforma impositiva sin que se le... el presidente es muy claro en esto, no podemos, la secuencialidad, no podemos tocar el superávit, no podemos, tenemos que vigilar bien los ingresos y el equilibrio fiscal. La verdad que a uno... Teniendo en cuenta la característica política populista de gran parte de la clase política argentina, ¿a uno le parece una tarea imposible llegar a esos acuerdos? No, la verdad que yo no lo veo imposible porque también parecía imposible bajar el gasto público a nivel nacional como se bajó, ¿sí? Y parecía imposible, pero no fue imposible. Yo creo que todo lo que se hizo en los últimos años en materia de impuestos está mal. Sí. Y no dio resultado y el equilibrio fiscal es innegociable. Pero te doy un ejemplo. Este año no está vigente el impuesto país, que recaudaba mucho. Sí. ¿Alteró el superávit fiscal? No. No. ¿Sí? Y es más, está comprobado científicamente que cuando hay una baja razonable de impuestos en el mediano plazo, y este es el trazo, el periodo necesario, va a aumentar la recaudación porque va a haber más actividad económica y esa más actividad económica va a generar más consumo y va a generar un círculo virtuoso. Menos impuestos, más inversión, más empleo, más actividad económica, menos gasto público y se va retroalimentando. Es incuestionable que hay que cambiar lo que se viene haciendo en los últimos años. César. Y quiero recalcar nuevamente, es una obscenidad que los gobiernos provinciales le deban mucha plata a los contribuyentes. No me cabe la menor duda, es como ese empleado que pide adelanto de sueldo y cuando llega a fin de mes ya pidió todo, se comió el sueldo por adelantado. Los estados le piden al sector privado porque son gastadores seriales y siguen chupando la sangre del sector privado porque no dan abasto con la recaudación. Sí, y agrego del peor impuesto del sistema tributario que no existe en el mundo y se superpone con el IVA. A ver, ¿qué le recomendaría al presidente? Digamos, que la secuencia de la reforma impositiva se dé ¿en qué momento? ¿Que se dé imperiosamente? Porque, imperiosamente, en forma urgente, en dos etapas. Una primera etapa, lo que hay que arreglar que está muy mal, y una segunda etapa, modificar la coparticipación y arreglar con provincias y municipios que pongan freno a su voracidad. ¿Nacho? Sí, César, lo que le preguntaba a Pablo le sumo y le repregunto. Hubo en 2017 un pacto fiscal que hizo Macri, que fue gradual, que le dijo a los gobernadores, bueno, vayan de a poco y yo también les voy quitando carga impositiva desde el Estado Nacional o les voy liberando fondos. Eso nunca se cumplió porque hay gobernadores que, como usted bien decía, aquel liberalismo Alberdi no se preparó para este tipo de gobernantes. Respecto al cumplimiento y alcanzar esa posibilidad, la duda es, ¿estos gobernadores no le van a decir ahora que sí a Milei y después van a terminar haciendo lo que quieren como hicieron ya con Macri? Sí, quiero opinar que ese consenso fiscal, así fue llamado, fue una excelente idea con ingenuidad política, porque no tenía ningún tipo de sanciones por incumplimiento. Entonces, más temprano que tarde no cumplieron los gobernadores y además siguieron aumentando los impuestos y cuando asumieron los Fernández derogaron esa buena idea que era el consenso fiscal que intentaba bajar la carga fiscal de impuestos locales, tanto ingresos brutos en las etapas de primaria y en la etapa manufacturera, como también las tasas municipales que tenían que tener una relación con el costo prestacional y no con el nivel de venta. César, como siempre, una lección cada vez que hablamos contigo. Un abrazo muy grande. Adiós, buen fin de semana. El profesor César Litvin con nosotros. La cuestión importante, entre lo urgente y lo importante, esto es las dos cosas, urgente e importante.